Hola a todos, punto final de la temporada 2022 del Campeonato Canario de Rallys, de nuevo con Lanzarote como broche, otro año más casi en fechas navideñas y con las cámaras de Televisión Canaria y todo Rally de testigo para llevarles a lo largo de 45 minutos lo más destacado del Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Ya saben que después de Adeje, campeonato decidido en favor de Enrique Cruz y Geray Mujica, que lograban el resultado que necesitaban para sumar esos 249 puntos que los hacían campeones, con Miguel Suárez y Edu González con 172, ya ese subtítulo ya confirmado, y eso nos iba a privar de algunos ingredientes que faltaban, pero en este caso Javier Viera, Javier Morales, con protagonismo, enorme protagonismo de los equipos locales, equipos lanzaroteños, comandados, podríamos decir, por Geray Lemes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Sí, un Rally Orbecame Isla de Lanzarote que no iba a poner en juego nada a nivel regional salvo la Copa Orbecame Disa Rally Cup, y que desde luego también el Provincial de Las Palmas, un rally siempre exigente para venir a jugarse cosas importantes y que, a ver si nos depara alguna sorpresa. En principio, todos los que se jugaban algo en el provincial presentes en el rally. Y el insular conejero también en juego. Sí, muy buenas tardes. Aquí por lo menos teníamos la suerte a las puertas de Navidad de que este Rally Orbecame Isla de Lanzarote iba a decidir algunas cosas importantes, como ha dicho Roberto, como ha dicho Javi Morales, en una prueba diferente al resto, a las 7 anteriores del Campeonato de Canarias, en una prueba que iba a ser al sprint también. Su recorrido se había visto recortado de una manera importante y al final le iba a quedar como la cita más corta de la temporada, pero siempre interesante. Lanzarote siempre ofrece importantes atractivos. Veremos dos etapas, una inicial con solo un tramo cronometrado nocturno y luego otros 7 tramos muy accidentados. Ya lo veremos a lo largo de la jornada del sábado. Verificaciones técnicas en esas horas previas al arranque de la cita. Arrecife de nuevo siendo sede y decíamos con ese ambiente navideño. Sí, todos mirando un poquito hacia el cielo. En la jornada del viernes había descargado algo de lluvia en la isla y sembraba muchísimas dudas para el tramo inaugural, además el más largo de esta edición, con algo más de 15 kilómetros, y los equipos con esas dudas previas en tramos además que siempre son rapidísimos. Montando ya las parrillas de luces, ultimando ya esos adhesivos y esos números ya puestos en los coches antes de arrancar y de enfilar, eso sí, antes la ceremonia de salida, también al sprint, como veremos antes de ese tramo nocturno. Por su protagonismo esta temporada y por lo alto que sus cabezas de serie han llegado a situarse en la general del Campeonato de Canarias, uno de los puntos calientes de este Rally Orbecame Isla de Lanzarote era la resolución de la Disa Orbecame Rally Cup. Sin Alberto Monzón, ausente en esta sexta prueba del año, eran Raúl Hernández y Giovanni Fariña, los dos aspirantes a hacerse con un título que llevaban persiguiendo desde que arrancó la temporada en el Rally Islas Canarias. Sus cálculos para lograr el premio gordo de la Copa de Sports & You eran muy claros. Si los cálculos no fallan, creo que tenemos que hacer todos los scratch y Fariña queda detrás nuestra. Sabemos que va a ser complicado. Javi y Juan Carlos también corren mucho aquí, pero bueno, hay que intentarlo. El número no hemos sacado, dado que hay muchas posibilidades en la Copa para ser campeones, así que vamos a esperar el primer tramo y a la mañana del sábado a ver qué podemos hacer. Se conocen bien el lanzaroteño y el tinerfeño, dos de los pilotos más jóvenes de esta Copa creada precisamente para impulsar nuevas figuras del automovilismo canario, pero tanto como para saber cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A nivel general es un tío que corre en todos lados, lo ha demostrado en Gran Canaria como en La Palma, y en Tenerife también ha hecho unos buenos cronos. Ahora él corre en su casa y ha tenido más probabilidades de entrenar más que yo. Es un tío muy rápido, sabemos que es mucho más fino que nosotros y tiene más kilómetros en el asfalto que nosotros. Nosotros más bien este año empecemos en el asfalto y queríamos coger ritmo. El punto más débil de él son los nervios. Desde que no tenga el rally controlado como él quiere, pues yo creo que pierde un poco los papeles y ya empieza a cometer varios errores y eso le hace perder mucho tiempo. Al venir yo de la tierra y poder tener a lo mejor la experiencia en la tierra, creo que en zona húmeda y cuando el clima se pone complicado, creo que ahí puedo atacarle un poco más. Poco espacio para la improvisación en un rally que los dos tenían perfectamente dibujado en su cabeza, especialmente este tramo, esa sección que podía marcar el resultado en una copa que se decide al segundo.
Yo creo que el primer tramo va a ser la clave del rally. El que haga un buen tiempo y cuadre, que no haya niebla en las nieves, pues yo creo que puede ser la clave del rally. Sabemos que como el tramo de Arías, sabemos que puede ver neblina o no, así que ahí la suerte creo que puede estar tanto con él o conmigo. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede, que el sábado también hay rally, pero casi todo yo creo que va a estar en el tramo de Arías. El campeón de la Disa Orbecame Rally Cup obtiene como premio participar en 3 rallies la mitad de la temporada de la Peugeot Rally Cup Ibérica 2023, creando así una escalera de oportunidades. Eso o poder participar por primera vez con un coche de la categoría reina, la Rally 2. Ambos, Raúl y Giovanni, lo tienen claro. Si lo consigo, Peugeot Rally Cup. La Ibérica, sabemos que queremos salir fuera, excepto que nos cambien algún programa y nos guste salir más con el Rally 2. Ceremonia de salida con un nuevo emplazamiento, Parque Islas Canarias, y con los equipos preparados para, tras un paso por asistencia, dirigirse hacia ese primer tramo cronometrado. Como apuntábamos al empezar, tramo recortado, el hecho de que una de las carreteras, la de Taballesco, que se esperaba que estuviera asfaltada, afectó no solo a ese tramo, también al antepenúltimo, y el último de este rally. Sí, un recorte importante de kilómetros, y aquí que el rally pues volvía, como decía Roberto, al Parque Islas Canarias. Hacía muchísimos años que la principal prueba conejera no elegía este punto estratégico de Arrecife, y este año pues servía de punto de partida para esta última prueba del campeonato regional y provincial. Ahí veíamos arrancar a uno de los que se jugaba el título provincial de rallies de Las Palmas, Julio Martínez, que lo quería reeditar. Y bueno, para ello tenía la difícil tarea de tener que ganarle a Toñi Ponce con el R5 y un Geray Lemes que en los días previos al rally tenía problemas con su habitual Porsche y estaba presente con ese Mitsubishi Lancer Evo 10 que es propiedad de Juan Carlos Quintana. Sí, aquí vemos también en imagen a Jesús María Lemes, uno de los pilotos que no tuvo nada de fortuna. De hecho, no llegó al primer tramo cronometrado por un problema en la transmisión, y esta pues es la única imagen que tenemos del piloto lanzaroteño. Y otro de los focos indudables, el de la Disa Orbecame Rally Cup, que ha tenido este año un indudable protagonismo lanzaroteño, y que aquí estaban pues todos expectantes a ver qué rendimiento ofrecía. Venir a jugarse esa copa a Lanzarote con tantos pilotos conejeros siempre complicado. Pues hablamos antes del arranque del primer tramo nocturno con los dos contendientes por el título del Campeonato BP de Rallys de Las Palmas, Julio Martínez, líder y vigente campeón hasta ese momento, y Toñi Ponce, un aspirante entre comillas con mucha experiencia, mucha mili podríamos decir, y 3 títulos provinciales a sus espaldas. Los dos equipos preparándose duro para lo que iba a ser este arranque, que todos prevían, ya escuchábamos pues que iba a ser importantísimo, crucial. Empezamos el año mal porque no corrimos Santa Brígida y parecía que nos descolgábamos, y ya después pues rally hemos ido sumando resultados. Es verdad que ahora lo miras de otra manera y te has dejado puntos donde no debías, pero al fin y al cabo que los rallies son un mundo y el de hoy no va a ser menos, así que vamos a intentar pues sacar los máximos puntos posibles, y si puede ser que nos valga para un campeonato, y si no pues te dan gusto. Es verdad que estamos compitiendo contra un piloto muy experimentado y un coche de última generación, y quieras que no pues esta vez, pues a pesar de estar liderando, tenemos un poco las de perder, pero bueno, los rallies hay que hacerlos y hay que acabarlos. La verdad que empezamos mal con ese golpe en el rally de Santa Brígida, el Gran Canaria fue un cuarto a verla venir porque veníamos de ese golpe, y ya después, bueno, vino una racha muy buena, ¿no? El Telde fue una carambola por la verdad que las condiciones, el tiempo, todo, y después ya tuvimos 2 rallies de una auténtica pelea, como fue el Maspalomas y el Terror con Alfonso, ¿no? Un rally de tú a tú hasta el final, entonces bueno, son 3 victorias. Y ahora aquí para luchar por el campeonato. Por mis cuentas tengo que estar 3 puestos por detrás de Julio, ¿no? Ese es el objetivo, entonces bueno, tengo que intentar no entrar en la guerra de ningún participante, aunque cuando te pones el casco quieres estar lo más arriba posible. El rally, por lo menos anoche, estaba muy delicado, y yo espero que las condiciones hoy estén mejor, para más que nada asegurar. No puedo cometer ningún error por intentar plantar batalla a la gente que aquí va como auténticos aviones. Pues esos equipos que van como auténticos aviones, los equipos locales, y ahora vamos precisamente a escuchar al resto de favoritos en esta prueba, entre ellos quienes se jugaban el título insular de asfalto de Lanzarote, rally que va a tener coeficiente 2 en este campeonato, segunda prueba de coeficiente 2. Escuchamos a esos favoritos. Contento por estar un año más en el rally de Lanzarote. El Porsche no nos salía a tiempo por unas piezas que nos faltaban, y bueno, Juan Carlos Quintana nos ofreció el Evo 10 y nada, nosotros intentaremos disfrutar, hoy por la noche correr todo lo que podamos, y mañana pues
marcar el ritmo. Vamos a ver con lo que nos encontramos ahí arriba, ¿no? El año pasado nos encontrábamos con muchísima humedad y con una niebla que, bueno, hicimos parte de tramo en la segunda marcha, ¿no? Y bueno, esperemos que este año nos toque un poco más de suerte, más que sea que no haya nieblina. Y bueno, el objetivo es pasar la noche, pasarlo bien y estar mañana aquí enteros, lo posible, ¿no? Muy contento de estar aquí, es el rally grande de casa, llevamos pues muchísimos años sin correrlo y bueno, con un coche muy exigente que nos está costando mucho poder adaptarnos a él. Los retos difíciles son los que me gustan y bueno, opciones creo que Toñín ha ganado todas, pero creo que si ganáramos nosotros y él no quedara entre los 5 primeros, pues seríamos campeones nosotros. Salimos con mucha ilusión, ¿no? Ya detrás del golpito que tuvimos la semana pasada en Fuerteventura y nada, salimos a rodar, intentar quedarlo más adelante, como siempre que hemos salido. Las condiciones meteorológicas están un poco complicadas, así que a verlas va a venir también un poquito. Nos vamos ya a la primera etapa, viernes 16 de diciembre, un único tramo cronometrado, pero ¿qué tramo? El de Aría, Los Valles del Mojón, recortado en cualquier caso 15,03 kilómetros. Pues no hubo lluvia, tampoco hubo niebla, pero sí que hubo noche, eso estaba cantado. Y como siempre en la noche, pues ocurren cosas. Y la primera, ven en lo alto de la tabla a Raúl Hernández y Rodrigo San Juan con un registro de esos que casi coges con pinzas cuando llega, ¿no? Todos esperando si a lo mejor era un error de cronometraje, si a lo mejor faltaban 10 segundos, pero no, el tiempo era el que era, ese 8:007 que le dio el scratch. Sí, además ya habían pasado todos los presumibles cocos de este Rally Orbecam Isla de Lanzarote y Raúl, como ya pasó en el Rally Ciudad de Telde, que se ponía al frente de un rally con un Peugeot 208 Rally 4, en este caso por delante de uno de sus ídolos seguramente, y era Lemes al que superaba en un segundo en el estreno del Conejero con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Y que ya no es casualidad. De corte sobre rasante, sitúa 100. Vamos frenando mucho en izquierda. Joder, Dios. Izquierda 980. Para cruce derecha 3, poco tarde 20. ¿Sí? Sí. Dios. Es otra de las cosas que pasaba, el pinchazo, doble pinchazo en realidad de Giovanni y Carolina Fariña, que se van ese palo tremendo de cara a la lucha por el título de la Diss Orbecam Rally Cup. Doble pinchazo, pero cuando ellos cambian la rueda no son conscientes de que tienen otro pinchazo en el neumático. De hecho, se dan cuenta cuando vuelven a arrancar y se dan cuenta que tienen otro pinchazo. Ahí pierden 3 minutos y prácticamente toda opción a la Diss Orbecam Rally Cup. Se quedaban fuera de esas posibilidades. En el primer tramo. Decía de Raúl antes, y que no lo quiero dejar atrás, que no es casualidad. Cuando se dan circunstancias difíciles, bien sea lluvia, bien sea nieve, en los que hay que echarse a correr en circunstancias en las que la mayoría de los pilotos son conservadores, Raúl demuestra que saca todo su conocimiento, toda su esencia, toda su valentía para demostrar que es un piloto con muchísimo futuro. Yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión, esos destellos de calidad que a veces equipos jóvenes o equipos que tienen algo muestran de manera puntual, y en esta ocasión pues otra vez demostrando que ojo con este piloto que aquí ha tenido altibajos en su carrera deportiva en cuanto a participación, en cuanto a programas, pero parece que ya ha cogido un camino muy interesante. Veíamos a Toñín Suárez, Jorge Cedrés, que perdían 6,8 segundos. Segunda posición, que no los hemos nombrado, Yerei Lemes y Rogelio Peñate con ese Mitsubishi Lancer Evo 10, teóricos favoritos en cualquier caso. Y Juan Carlos de la Cruz y Kimberly González a 2,4 segundos del podio absoluto, que ya logró el año pasado, hay que recordar, y a 9,2 del líder y rival en la Copa. Era una referencia importante en este tramo de 15 kilómetros. En el caso de Toñí tenía un factor clave psicológico, que es que en este mismo tramo el año pasado sufrió una leve salida en las primeras curvas. Izquierda fondo menos, Nenito, 50. Derecha fondo 50. Izquierda fondo 70 señal. Izquierda casi menos, 30. A derecha 3 menos. A izquierda fondo más, 30. Fondo más, 30. Escuchábamos a Pedro Domínguez por primera vez esta temporada, Toñi Ponce, Pedro Domínguez quintos. En esa pelea por el título provincial de momento le salían las cuentas, puesto que Julio Martínez, Pedro Viera eran novenos a 4,5 segundos. Sí, Toñi prácticamente tenía que controlar a Julio incluso a cierta distancia, quedándose un par de posiciones por detrás, en un rally que hacía muchísimos años que no visitaba, y Oliver, que también hacía un tiempo importante también, el que no competía en el rally más importante de Lanzarote,
también en unos primeros compases de su temporada, digamos, para adaptarse al Porsche 2010. Toñi tenía la difícil tarea de rodar sin presión, ya que si Julio Martínez no ganaba, muy difícil ganar en Lanzarote con los pilotos que participaban, le valía con ser, pues bueno, quinto o sexto, siempre y cuando Julio no quedara por delante de él. Y una misión siempre complicada, porque no ir en un ritmo habitual hace que la concentración termine por fallar. Y bueno, en un ritmo que le convenía, estaba controlando en estos primeros compases a Julio Martínez. Sexta posición, Oliver Rodríguez, David Rivero, que los veíamos antes, también Aníbal Machín, Borja de León, séptimos. Octavo, Javier Cañada y Alejandro Rodríguez, que vemos en imágenes con el Opel Corsa Rally 4. Había también mucho interés por ver su papel después de lo que hizo el pasado año. Otro de los que consiguió podio absoluto, y vemos esas imágenes siempre espectaculares de los discos al rojo y parte del encanto de lo que ha sido bastante habitual esta temporada en el Campeonato de Canarias, tramos nocturnos. Antes veíamos pasar a Aníbal Machín, que venía de un golpe en el Rally Sprint La Vega Nueva, celebrado en Fuerteventura hace una semana, y adolecía algunos problemas en el tren trasero, que iban a ser incluso un poquito más graves en la jornada del sábado, pero bueno, aún así no se despegaban demasiado de las posiciones de podio, mientras que Julio Martínez pues intentaba también no despegarse de la cabeza para intentar meter alguna presión, aunque fuese en la distancia, a Toñi Ponce. Entonces hablábamos, insisto, viendo pasar a los pilotos y a los vehículos que participan en este rally, lo complicado que es venir de otra isla a jugarse un título. Primero porque los pilotos locales son muy muy rápidos, con monturas muy muy rápidas, y los tramos conejeros llenos de trampas. Está claro que al ver pasar a todos los pilotos, o a la mayoría de los pilotos, por este tramo nocturno, todavía uno es más consciente de la dificultad que tiene venir a jugarse títulos a esta prueba. Estamos viendo equipos más allá de la barrera del décimo puesto. La décima posición era para Óscar Curbelo y Elizabeth de la Iglesia con el Renault Megane Coupé. Luego Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, Josué Alemán, Jordi Díaz, Leandro González, Héctor Tavares, Inoso Clemente, Agustín Vega en esa Disa Orbecame Rally Cup. Algunos de los equipos que, después de lo que todo iría sucediendo a lo largo de la jornada del sábado, pues las clasificaciones, los puestos variaron muchísimo, porque ya lo verán, el sábado fue un día bastante intenso, muy movido. Sorprendente esa clasificación, con Raúl Hernández, Rodrigo San Juan líderes con un segundo sobre Yeray Lemes, Rogelio Peñate y Toñín Suárez, Jorge Cedrés a 6,8, cerrando las 10 primeras posiciones, como comentábamos, el Renault Megane Coupé de Óscar Curbelo, Elizabeth de la Iglesia. Pues nos vamos a esa segunda etapa, ya jornada del 17 de diciembre, sábado. En total, les decíamos, 7 tramos cronometrados, pero nos vamos ahora con la primera sección, o la segunda en realidad del rally, San Bartolomé la Candelaria, 7,13 kilómetros, y Tegollo Tías, de 8,84 kilómetros. Se esperaba que en esta sección y por tanto en la siguiente los Porsche impusieran su ley, y así fue. Los 997 de Oliver Rodríguez, David Rivero y Toñín Suárez, Jorge Cedrés se repartieron los scratch. El líder del insular conejero logró escalar de la tercera a la primera posición con ese mejor tiempo en Tegollo Tías, a pesar incluso de pinchar en un tramo en el que además el rally se quedaba sin su hombre récord, Yeray Lemes. Una avería en la bomba de la gasolina dejaba en la cuneta al 10 veces ganador de la prueba y a Rogelio Peñate. Un rally que, como veíamos en los primeros tramos de la mañana, no estaba húmedo, había dejado de llover, o no estaba mojado, pero sí que había humedades, Había humedades que seguramente harían que algún equipo se llevara más de un susto. Sí, algunos decían que les sorprendía una pequeña llovizna, sobre todo a los pilotos de Porsche, que bueno, sembró algunas dudas para ellos. Antes Toñín pues sufría un pinchazo que no fue grave en el tramo cronometrado, él se percató del pinchazo en el enlace, y Oliver Rodríguez sufrió también un llantazo en el mismo neumático, el delantero derecho, mientras aquí vemos la baja de Yeray Lemes, que había empezado en la segunda posición en la noche del viernes, y en los primeros compases del sábado pues se quedaba fuera de carrera. Vemos ahí a Yeray y a Rogelio, vemos en imágenes a Raúl Hernández, Rodrigo San Juan, que se iban largos en un cruce en el tercer tramo cronometrado y no podían parar la estampida de caballos de los Porsche, pero eso sí, terminaban la sección segundos, pero con Oliver Rodríguez y David Rivero
podríamos decir, respirándoles ya en el cogote. Era una diferencia mínima en esa tercera plaza. Claro que cuando se van las dificultades, llámese noche, llámese niebla, llámese agua, las cosas vuelvan a la normalidad, así todo. Carrerón de Raúl, que estamos viendo en esas imágenes, el ritmo que estaba imponiendo para intentar que sus rivales no le dieran ningún susto en cuanto a la pelea por la Copa Monomarca. Escalada también la de Aníbal Machín y Borja de León, cuartos con el podio a tiro, y en el provincial Toñi Ponce y Pedro Domínguez se quedaban donde estaban, quinta posición, y con 8 segundos de margen respecto a Julio Martínez y Pedro Viera, que eran séptimos. Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez eran novenos, ya a más de 37 segundos de los nuevos líderes, y decimos Óscar Curbelo. Vemos la comparativa de los dos Porsche de cabeza, dos vehículos que, como decíamos, no estaba claro que en esta sección y en la siguiente nadie los iba a poder parar. Ya hacía tiempo que no veíamos en el Campeonato de Canarias a los Porsche 2010 batiéndose el cobre por pelearse por la victoria, con un buen grupo de vehículos Mitsubishi Evo en diferentes evoluciones. Había desde el Evo 6 hasta el Evo 10 que veíamos antes en imagen de Ira y Lemés, pues un poco rejuveneciendo esa etapa en la que los Mitsubishi pues un poco también marcaban la pauta, mientras vemos también a Toñi Ponce, que seguía nadando y guardando la ropa. A más en casa 30, derecha fondo 50, izquierda fondo 50, rasante en derecha fondo. Toñi Ponce y Pedro Domínguez con ese Hyundai i20 R5, y Julio Martínez, su contendiente, su contrincante en el Campeonato BP de Rallys de Las Palmas, pues con otro Porsche. No es un 997, una diferencia sideral respecto a este tipo de vehículo, y que, bueno, en su caso, pues haciendo también un rally intentando atacar, pero lo que podía, porque volvemos a decir lo mismo, y ahí me sumo a las palabras de Javier Morales, lo difícil que es salir a atacar en un rally de Lanzarote si no eres de Lanzarote. Si no eres de Lanzarote, si no tienes el ritmo adecuado, y lo de Julio, al igual que lo de Toñi, era una estrategia a intentar controlarlo, lógicamente lo de Julio era intentar estar y esperar un fallo. Estaban ambos por meterse presión mutuamente y a ver quién era el primero que se equivocaba. En la Disa Orbecame Rally Cup, Raúl Hernández, que iba líder, obviamente, intentando sumar todos los puntos de bonificación por scratch, pero en este caso de Juan Carlos de la Cruz, que es precisamente quien se lo estaba poniendo difícil. Iba a decir precisamente que Juan Carlos de la Cruz era quien iba a por todas, tan a por todas, que bueno, lo vemos, se la jugó y le salió mal. Sí, ya en la anterior se ve que llega colado, que llega bastante pasado, y cuando quiere trazar esa curva de derecha ya coge toda la tierra que hay en el exterior y se va largo. Afortunadamente era un terreno blando y pudo seguir en competición. Hay que decir que aquí iba a llegar una de las penalizaciones importantes que comentaremos en breve, pero bueno, 2 minutos que iban a condicionar la participación del lanzaroteño. Para derecha 8 corta pronto, abrir 80. Vamos, para derecha 9 corta, abrir 80. Para derecha 9, mantén 50. Y frenando poco, para izquierda 7, poco tarde en quemado 20. Efectivamente, le cayó una penalización de 2 minutos a Juan Carlos de la Cruz y Kimberly González por cambiar la rueda pinchada en una zona indebida, y eso los iba también a hundir en la clasificación, como a Giovanni y Carolina Fariña después de esa jornada. La verdad que esta mañana salíamos un poco dormidos, salimos con gomas duras. Al no tener gomas blandas, pues nos hemos encontrado con la carretera bastante húmeda, sobre todo en la parte final. No estamos acostumbrados, ¿no? Nunca hemos corrido en húmedo, entonces bastante precaución. Nos asustamos un poco y de verdad que perdimos demasiado tiempo, ¿no? Ahora la verdad que la carretera estaba seca en Heidi y bueno, hemos atacado mucho más y bueno, hemos sacado un poco de ventaja al amigo Oliver Rodríguez. Nuestro primer scratch con un Porsche y con todo mi equipo nuevo y con David Rivero, pues la verdad que satisfacción, porque sinceramente le había perdido la confianza de poder ganar con un GT. Lástima que en el segundo tramo pues nos estuvieron parados casi 20 minutos. Al salir con frío pues muy prudente y nos cogió justo la lluvia en la bajada de Conil Tía, entonces pues con mucha precaución y justo a mitad de tramo pues un interior que por la desconfianza que uno tiene con el coche pues rompimos una llanta. Está claro que están corriendo mucho, el primer tramo pues hemos salido más o menos a ver si no tomamos tanto riesgo como ayer e intentar ir manteniendo el liderato de la Disa. Y bueno, en el segundo tramo pues un error mío en uno de los cruces que nos hemos pasado bastante largo y hemos tenido que hacer un pequeño trompo para poder dar la vuelta, pero bueno.
Y ahí está esa clasificación con el cambio de líder, Toñín Suárez y Jorge Cedrés, que tomaban la delantera con Raúl Hernández, Rodrigo San Juan a 7 segundos, a 7,1, una décima diferencia, Oliver Rodríguez, David Rivero, Aníbal Machín, Borja de León cuarto, Toñi Ponce, Pedro Domínguez quinto, Alfredo Guerra, Gabriel Espino décimos a 43,6. Y repetición del mismo bucle o el mismo juego de tramos, San Bartolomé La Candelaria 7,13 y Tegollo Tías 8,94 kilómetros. Son protagonistas los equipos, pero también la isla, y en esta ocasión Lanzarote, muy verde, una isla muy distinta, esos contrastes de la roca volcánica, esos paisajes increíbles, pero en una edición en la que estamos viendo, hemos podido disfrutar de una isla un poco más, pues más verde, no tan árida como en otras ediciones. Toñín Suárez y Jorge Cedrés aceleraban para intentar escaparse de quienes eran ya con claridad sus rivales en este rally. Oliver Rodríguez y David Rivero, 2 scratch más, sumando 4 segundos, para ponerse a 11,1 segundos, obviamente Oliver y David que escalaban a la segunda posición ya a estas alturas, y Aníbal Hernández y Rodrigo San Juan, Raúl Hernández y Rodrigo San Juan no podían mantenerse en puestos de cabeza y caían a la cuarta con Aníbal Machín, ahora sí, y Borja de León superándolo. Sí, poquito a poco Toñín Suárez fue poniendo tierra de por medio. Oliver lo intentaba, de hecho quería estar preparado en esta parte para seguir manteniendo opciones en la última parte del rally, pero lo cierto es que Toñín, muy hecho al Porsche 2010 y perfectamente conocedor de los tramos como sus rivales, pues fue poniendo tierra de por medio, aunque todavía quedaba muchísima tela que cortar, por supuesto. Está claro que Toñín tiene más kilómetros y más conocimiento. Tan es así que Oliver, antes de este rally, ya había dicho que si no daba un paso adelante y no evolucionaba, pondría su coche en venta, vendría el Porsche en venta y se plantearía traer otra montura. Bueno, está claro que ha dado un salto cualitativo, ha estado asesorado por Enrique Cruz y en este rally ha estado bastante más cerca de Toñín Suárez que de lo que había estado hasta ahora en las pruebas anteriores. Que no hay que olvidar tampoco el proceso de adaptación a un Porsche, que no es un coche fácil, por mucho que nos hayamos acostumbrado a verlos en Canarias, siempre son coches que tienen sus tiempos y en esta ocasión está claro que Oliver, que quería luchar por el título con Toñín, pues le ha faltado ese punto. Además lo hemos visto en este rally, siempre esas diferencias eran mínimas, prácticamente se mantenían de tramo a tramo. Sí, es cierto que los tramos tampoco eran muy largos. Ya compitió con un Porsche similar, creo que fue la edición de 2016, pero no pudo terminar aquella prueba. Pero bueno, al final son kilómetros que le vienen muy bien de cara a la próxima temporada. En el caso de Raúl, que estaba a espaldas del podio, en ocasiones cerca de Aníbal Machín, incluso de los Porsche, pero ya llegaba un momento para él en el que tenía que tomar una decisión, o seguir arriesgando. Hay que tener en cuenta que Raúl también se juega a posición de podio regional y provincial absoluto, pero como decía, llegaba un momento en el que tenía que decir si seguir corriendo y ganando tramos o asegurar de una vez por todas el título con lo que quedaba por delante. Y demostrar, con esta edad es complicado, demostrar esa madurez necesaria para saber que tiene que dejar de atacar sin perder el ritmo y no tener ningún percance, pero sí está claro que tenía que demostrar esa madurez necesaria para saber nadar y guardar la ropa, jugándose lo que se estaba jugando, nada menos que el ser campeón en la Copa Monomarca y sobre todo esos podium absolutos tanto en el provincial como en el regional. Y luchando o intentando seguir el rail que le iba a llevar hacia ese cuarto título provincial, Toñi Ponce, Pedro Domínguez con el Hyundai 20R5, rally difícil decíamos pues a nivel de concentración sobre todo, y Javier Cañada, Alejandro Rodríguez que marchaban octavos, quintos eran Toñi Ponce y Pedro Domínguez, Javier Cañada, Alejandro Rodríguez decíamos sextos, Julio Martínez y Pedro Viera en séptima posición, octavos Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, y luego ya teníamos a Óscar Curbelo, Elizabeth de la Iglesia y Alfredo Guerra, Gabriel Espino. Era un momento del rally en el que las clasificaciones estaban ya muy establecidas. Ahí vemos ese Opel Corsa. No se va despacio el Lanzarote. No. Las imágenes la verdad es que ponen los pelos de punta edición tras edición. De todas formas, y un poco para darle un poco más a lo que decíamos antes, de lo difícil que es venir a ganar aquí un campeonato, en la Disa Orbecame Rally Cup solo vinieron 2 equipos no lanzaroteños, Giovanni Fariña y Nelson Climent. El resto,
todo equipos conejeros. Los demás decidieron no venir a un rally siempre complicado para mantener un ritmo tan alto como que se lleva manteniendo toda la temporada en esta competición. Yo pude hablar un momentito con Nelson Climent y me dijo que de cara al año que viene tiene que llegar a Lanzarote con los deberes hechos. O sea que eso indica un poco lo difícil que es competir aquí contra los pilotos locales. En la DISA, ya que la nombrábamos, Juan Carlos de la Cruz y Kimberly González marcaban los 2 scratch después de esa penalización de 2 minutos y sin cambios importantes en la general. Y bueno, en el caso de Giovanni y Carolina Fariña, anclados totalmente a la 6ª posición. Si hacíamos rally difícil en lo anímico, para los dos hermanos también. Estaban yendo muy rápido, realmente para hacer su primera visita a Lanzarote los tiempos eran muy competitivos, hubiese sido muy bonito verlos competir hasta el final sin el pinchazo del viernes, pero creo que competir aquí y medirse a los pilotos locales a la primera de cambio también habla muy bien del nivel de Giovanni Fariña, que al final iba a acabar la temporada siendo el más rápido en cuanto a tramos ganados en la DISA Orbecame Rally Cup. 2 cosas. Giovanni terminaba diciendo que después de intentar mantener el ritmo de la cabeza se llevó 2 sustos y decidió bajar un pelín el ritmo. No en Lanzarote? Por eso es lo que venimos diciendo. Y en cuanto al pinchazo, a la penalización, mejor dicho, de Juan Carlos de la Cruz, intentó cambiar una goma una vez estaba dentro de las zonas de control. Ahí no se puede modificar nada en el coche. Él decía y se quejaba que le habían aplicado una penalización cuando intentaba mejorar el coche en cuanto a seguridad, ya que iba pinchado, pero da igual, la reglamentación dice claramente que no se puede hacer. Lo vieron los comisarios y le cayó la penalización, por mucho que haya sido porque fuese un tema de seguridad. Es un argumento válido, pero en cualquier caso un argumento que no valió. En el trofeo de promoción y también en el volante FALP, 2 de las fórmulas promocionales auspiciadas por la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas, Javier Cañada, Alejandro Rodríguez primeros, con Adrián Pérez y Daniel Fernández en segunda posición. Frenando un poco para derecha 9 menos corta 100, frenando un poco para cruce de izquierda 7 corta 100, 7 corta 100, derecha 9 corta 150, vamos. Qué gran temporada han hecho estos 2 equipos que luchaban por el título de la DISA Orbecame Rally Cup. Hay que recordar que se jugaba en un premio importante, el vencedor 3 rallies de la Peugeot Rally Cup Ibérica, es decir, la mitad de la temporada en 2023, y el segundo clasificado 2 rallies, o sea que se estaban jugando algo más que un título. Sí, y viendo esas imágenes on board, sí, ya impresiona ver los coches desde fuera. Cuando nos montamos dentro en un coche tan importante, es impresionante ver cómo pasan por estas carreteras. Y por muchos rallies que hayamos visto, da igual los años que uno lleve en esto, que ves las onboard y te quedas totalmente embobado, porque es impresionante los tramos conejeros, que no dan margen de error ninguno, como desgraciadamente veríamos en la tercera y última sección. Ahora ya los tramos, el primero ya estaba seco ya hemos bajado 7 con algo del anterior crono y bueno, Heidi también hemos bajado y la verdad que contentos, y ahora sí podemos mantener al amigo Rodríguez. Los kilómetros que hemos hecho hoy son casi como toda la temporada, nos vamos sintiendo más cómodos en el coche y bueno, todavía nos falta muchísimo. Yo creo que podemos intentarlo ahora en Aría, a ver cómo se nos dan las cosas, que seguro que mejor que anoche, y disputarle el primer puesto a Toñín. Tenemos problemas con el freno trasero, ahora en este último tramo nos volvió a pasar lo mismo. Tenemos un pequeño problema ahí que no sabemos lo que es, ya quedan los 2 Porsche GT, ahora vienen los tramos de Aría, que son muchas rectas, y bueno, creo que si no pasa nada, yo creo que el rally está así decidido, por lo menos los puestos de cabeza. Después de 5 tramos, Toñín Suárez, Jorge Cedrés ya olían esa victoria, 11,1 segundos respecto a Oliver Rodríguez, David Rivero. Completaba el podio provisionalmente Aníbal Machín, Borja de León y Alfredo Guerra, Gabriel Espino seguían cerrando las 10 primeras posiciones con su Peugeot 208 Rally 4. Y estos son los tramos de la última sección. Repetición de Aría, Las Nieves, Los Valles, 10,12 kilómetros para la sexta especial del rally. Casa Heidi, El Cercado, 4,39 kilómetros, un tramo muy cortito, y se repetiría y pondría el punto final a la prueba como TC Plus. Aría, Las Nieves, Los Valles, 10,12 kilómetros.
Sección muy accidentada, demasiado. Esa primera pasada por Aría Las Nieves, Los Valles, tuvo que neutralizarse por la salida de carretera del Yaris de Gregorio González y Gabriel Rivero. Y poco después, en el arranque de Casa Heidi, el Cercado, nuevo golpe que iba a poner punto final a la lucha por el provincial, el de Toñi Ponce y Pedro Domínguez, que, bueno, pues si estábamos hablando de lo difícil que es gestionar un rally, una decisión del título en una prueba como Lanzarote, de cómo gestionar también los nervios, etcétera, la concentración, etcétera, pues Toñi Ponce y Pedro se llevan un golpe pues bastante feo, como vamos a ver a continuación. Y ahí se acababa la temporada de Toñi Ponce, lo íbamos en cámara lenta. Empezaba así en Santa Brígida, desgraciadamente para él. Y bueno, entraba la ambulancia a atenderlo, Roberto, y ahí se quedaba la lucha por el título provincial. Sí, incluso tuvo que ser ayudado por los bomberos para salir del coche, lo que provocó una nueva neutralización. En el momento del cierre de esta edición de Todo Rally, pues la evolución de Toñi era favorable, pero eso sí, con los fuertes dolores que al final le hicieron pues llevarlo a un hospital, trasladarlo a un hospital para observación y para hacer chequeos. Esto hacía que Julio Martínez y Pedro Viera se convirtieran ya automáticamente en nuevos campeones, renovando el título. Y al mismo tiempo decían adiós a la carrera, porque el embrague, que ya venía sufriendo, el embrague del Porsche 996 GT3, estaba en sus últimos minutos de vida, pues prácticamente al unísono con el abandono de Toñi. También decía adiós Julio Martínez. Entraba el rally en una dinámica bastante desesperante, de 2 neutralizaciones seguidas y en total 3 en lo que llevábamos de jornada en 6 tramos celebrados. Pero bueno, volviendo a lo que sucedía en tramo, Toñín Suárez y Jorge Cedrés culminaban su primer triunfo en este rally, el rey del calendario conejero, para renovar a lo grande también el título insular de Lanzarote. Un Toñín Suárez que prácticamente es imbatible en los últimos años en Lanzarote, con la ausencia habitual de Geray Lemes, y que le faltaba por ganar el rally más importante de la isla. Bueno, pues en este año 22 ha sido capaz de ganarlo y de volverse a proclamar campeón insular. Además, inauguró su casillero de victorias en el campeonato de Canarias, ¿no? Que esta prueba, ya lo hemos venido diciendo durante todo el programa, es la que ponía el broche a la temporada en el regional. Aníbal Machín y Borja de León igualaban el tercero obtenido meses atrás en el Rally Villa de Teguise y en el Rally Sprint Tomás Viera, 2 pruebas puntuales para el insular conejero, quizá el mejor resultado posible, ¿no? Viendo también el plantel de pilotos y teniendo en cuenta, por supuesto, la segunda posición de Oliver Rodríguez y David Rivero, que mostraban pues estar, lo comentábamos antes, ese pasito por detrás de sus rivales, aunque en 2023, sabiendo lo guerrero que es Oliver Rodríguez, pues seguro que plantean batalla. Sí, ya por la mañana estaba contento con aquel primer mejor tiempo que lograba con el 2010, y el hecho de ir acumulando pues eso, los casi 72 kilómetros de este rally, seguro que le van a venir muy bien de cara al futuro. Es cierto que él hablaba de cara a las próximas temporadas la posibilidad de cambiar de coche, pero seguramente que estos kilómetros le van a venir bien de cara al futuro, porque también Toñín hablaba de posibles cambios en un futuro. O sea, veremos lo que pasa en Lanzarote el próximo año. Y que vamos a decir, efectivamente, justo es lo que iba a decir, a ver qué pasa con Geray, si encuentra un programa o no para el campeonato regional, que ojalá que sí. Pero si decidiera seguir aquí con el Porsche, está claro que en Lanzarote va a haber un campeonato paralelo que va a ser muy interesante de seguir en el 23. Geray Lemes, en entrevista a No Todo Rally, el programa de radio de Canarias Radio, que hacemos precisamente Javier Viera y yo, pues nos comentaba que sí, que existe esa intención, ese interés de competir la próxima temporada en el Campeonato de Canarias, y también existe ese rumor, yo creo que más que extendido, del regreso de Hyundai Canarias con un programa con el nuevo Hyundai 20N Rally 2, así que esperemos que sean nuevos ingredientes para la próxima temporada. Y aquí importante, campeón provincial Julio Martínez, campeón insular Toñín Suárez, e inicialmente coronación de la Disa Orbecame Rally Cup de Raúl Hernández, que era cuarto absoluto con Rodrigo San Juan, pero en este rally, ya lo han visto, no se podía dar nada por sentado, y en las verificaciones técnicas finales se determinó que su coche no cumplía el peso reglamentario y se le aplicaba una penalización de 3 minutos. Esa penalización le costaba el cuarto puesto absoluto y el título, que volvía de forma totalmente inesperada de nuevo a manos de Giovanni y Carolina Fariña. Pero el equipo de Raúl y Rodrigo, justo también en el momento del cierre de este programa, presentaban una intención de apelación, y con ello podríamos decir, Javier, que de alguna manera el título queda en el aire. Sí, de momento es provisional ese resultado del Orbecam Isla de Lanzarote. También fue penalizado Juan Carlos de la Cruz
con 180 segundos. Curiosamente, los dos equipos penalizados son los dos equipos que se repartieron los mejores tiempos en la Diesel Orbecame Rally Cup, pero habrá que estar atentos para ver finalmente cómo queda la clasificación definitiva y ver cómo queda la clasificación de la Diesel Orbecame Rally Cup. Veíamos a Javier Cañada, finalmente el ganador, si esto se consuma, si esa penalización realmente se queda ya en la clasificación. Javier Cañada quinto sería ganador del año, serían. Exactamente, un nuevo ganador, vencedor dentro de la Diesel Orbecame Rally Cup en esta prueba, sería un nuevo ganador, el quinto. Habrá que esperar primero a que hagan efectiva la apelación. Tienen 96 horas para hacerlo, y a partir de ese momento que el juez único tome una decisión sobre que si hace efectiva o no la penalización que han decidido aplicar los comisarios deportivos. Sobre todo que sea rápida y efectiva, que no pase lo de 2009 que todos recordamos entre Alfonso Vial y Santi Concepción, sobre todo porque el premio, ya lo habíamos dicho con anterioridad en el Todo Rally de hoy, que al final se están jugando entre 3 y 2 rallies en la Peugeot Rally Cup Ibérica del año próximo. O sea, necesitan tiempo también para certificar la clasificación final de este Rally Orbecame Isla de Lanzarote, que ha puesto punto y final al Campeonato de Canarias y al Campeonato de Las Palmas de Rally sobre asfalto. Muy contento, ¿no? Empezábamos esta mañana con un poco de humedad y un poco de precaución. El amigo Rodríguez nos ha ganado ese primer tramo y bueno, después ha secado el tramo, nos hemos sentido cómodos y hemos empezado a tirar y bueno, hemos empezado a hacer los cracks. Pero la verdad que sí, felicitar a Rodríguez, ¿no? A Luis Rodríguez, que ha dado un paso gigante de otras carreras a esta, pero en Lanzarote siempre se nos resistía, un segundo, un tercero, siempre estábamos ahí y no podíamos optar por la victoria, ¿no? Y bueno, este año pues ha sido la nuestra, gracias a Dios, y súper contento. Me quedo con la evolución, con el salto de gigante que hemos dado, porque bueno, llegamos hasta dudar si quitábamos el coche o no. Ahora ya, después de terminar la carrera, creo que no. El bueno de Enrique Cruz me decía que para ganar carreras teníamos que ganar tramos primero. Hoy hemos conseguido eso, el primer scratch con este tipo de coches, y bueno, con el asesoramiento de él, con David Rivero y con el equipo que tengo detrás, yo creo que ha sido un gran salto y bueno, estamos muy contentos. Un rally bastante complicado, lluvia, carretera húmeda y bueno, bastante contento para lo que podía haber pasado. Hemos tenido dos pequeños sustos durante la noche, uno y hoy por el día otro, con un pequeño problema que tenemos de freno. No me puedo quejar, detrás de 2 Porsche GT, que aquí en Lanzarote pues es prácticamente imposible ya ganarle. Clasificación final con esa penalización ya aplicada: Toñín Suárez, Jorge Cedrés vencedores, por delante de Oliver Rodríguez, David Rivero, Aníbal Machín, Borja de León, Javier Cañada, Alejandro Rodríguez pasaban a la 4ª posición, una clasificación en la que la 10ª posición ascendía Nelson Clemente y Agustín Vega. Hasta aquí el último Todo Rally de la temporada. Ha sido un auténtico lujo poder contarles por tercera temporada consecutiva lo ocurrido en el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Con este verdadero equipazo volveremos en 2023. Esperemos que con más emoción, con salud y que pasen unas muy buenas Navidades acompañados de los suyos. Javier Viera, hasta la temporada que viene. Hasta el próximo año, un abrazo. Javier Morales, hasta 2023. Un lujo estar con todos ustedes. Feliz año nuevo, hasta el año que viene.